Buenas noches, queridos amigos y amigas. Que vienen a decirme a mí que quieren criticarme. Comprendan que yo no soy Dios Y puedo equivocarme. Saludamos a Camila, buenas noches. A Erika Flores, bienvenidos a su programa Tiempo para tu Vida. Solo les interesa hablar cuando No saben nada. Si hubieran visto las noches de rodillas que frente a mi cama Dios rogué y les supliqué para que me ayudara. Ojos cerrados, pero la envidia y ahí les molesta y se quedan callados cuando ven que un ser humilde triunfa en todos lados. Están asustados. Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a su programa Tiempo para tu Vida. Hoy vamos a hablar acerca de la envidia, por eso el tema de fondo. Saludamos a Gladys Anza, Sonia Marlene, Dios te bendiga. A Jenny Anza, Erika Flores y familia. Camila, cuéntenos de dónde nos están viendo. yo nací de la nada. Saludamos también a Elena Andrea, su hija, Miriam Coria. Tuve que luchar. Dejen la maricada, Que en vez de ponerse a hablar, no ocupan bien su tiempo. puede un Pobre progresar, les causa sufrimiento. Llegué muy tarde ayer, si me emborraché, que si algo caro me compré, fue que me lo robé. Han visto noches de rodillas que frente a mi cama Dios rogué y le supliqué para que me ayudara. Ojos cerrados, pero la envidia y se quedan callados cuando ven que un ser humilde triunfa en todos lados. Están asustados. Están asustados. Buenas noches, queridos amigos y amigas. Sean bienvenidos a su programa Tiempo para tu Vida. En este día hoy vamos a hablar acerca de la envidia. Como siempre nos apoyaremos en la palabra de Dios y de ahí lo vamos aterrizando a nuestras realidades. Saludamos en esta noche a Ernesto Jiménez Oro y familia. Saludamos también a Yasmincita Londoño. Dios les bendiga. A doña Ana Alvarado desde San Pedro de Atacama. A los Reyes Morenos de Río Grande, un cordial saludo. Saludamos a Julio Sánchez, a Elena Andrea, a Miriam Coria, a Gladys Anza, a Sonia Marlene Colamar Terán, a Camila, oyente fiel de nuestro programa, a Jenny Anza, Erika Flores, a todos ustedes, a Jovita Torres Maldonado. Sean pues bienvenidos a su programa Tiempo para tu Vida. Del Evangelio según San Mateo. Vengan a mí todos los que estén cansados, tristes y afligidos, y yo los aliviaré, dice el Señor. Carguen con mi yugo, porque mi carga es ligera y suave. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente un saludo cordial. Qué importante que nos puedan escribir desde qué pueblo, ciudad, país nos están viendo. Sin duda, la envidia en el ser humano de alguna manera puede mostrar cuán desdichados nos podemos sentir y su constante atención a lo que hacen o dejan de hacer los demás muestra cuánto se aburren. De alguna manera vemos que la envidia la podemos definir como la tristeza del bien ajeno. Cuando el ser humano de alguna manera vive tan pendiente de lo que hacen los demás, de alguna manera entonces comienza a frustrarse,
Podemos también decir que de alguna manera la envidia es un sentimiento que experimentamos las personas en los distintos momentos de nuestra vida. A veces, de alguna manera, la podemos experimentar a temprana edad, al interior de la casa, al interior de tu familia. Y de alguna manera, por lo que podemos decir, es una experiencia, diría yo, universal. Yo creo que en toda la parte del mundo existirán personas envidiosas y de alguna manera bíblicamente tenemos varios ejemplos de la envidia. Por ejemplo, un principal en la Biblia, recuerden la historia de Caín y Abel, que Caín mata a Abel por envidia, porque Caín le daba las obras a Dios, en cambio Abel de alguna manera le daba lo mejor. Piensa en la envidia que sufrió San José cuando sus hermanos lo vendieron, la envidia que tuvo el rey Saúl al rey David y así sucesivamente. Por eso a todos o no debemos reconocer de alguna manera esta experiencia de la vida en nosotros mismos. A todos nos ocurre. Yo creo que podemos reconocer que generalmente la envidia resulta, yo creo que una experiencia muy desagradable para el que la vive, para el que la siente. Y por eso es que la envidia hace que de alguna manera nosotros nos conectemos como con otros sentimientos y con esas emociones negativas. Por ejemplo, la tristeza, la ansiedad, la avaricia. Y de alguna manera, si nosotros nos dejamos llevar de la envidia, podemos crear de alguna manera obsesiones hacia la otra persona. Podemos de alguna manera esa obsesión llevarnos a la avaricia, al objeto codiciado, ya sea material, ya sea intelectual, ya sea espiritual. Y si esa envidia la llevamos al límite, la envidia puede empular a las personas o hacerles daño a otros que poseen lo que entiendo como mi deseo no cubierto. Qué importante que nosotros valoremos el esfuerzo de los demás. Cuando alguna persona nos cuente un logro, una buena noticia, sumémonos a felicitarle. A veces nosotros no valoramos el esfuerzo de las personas que se sacrifican trabajando y van obteniendo su casa, su vehículo o han sido ascendidos. Entonces de alguna manera empiezan los sentimientos de envidia. Yo creo que de alguna manera soy un convencido que las personas envidiosas son absolutamente infelices. Es una infelicidad que se nota en la persona. De alguna manera ese sentimiento de la envidia, si no lo controla, va a hacer que de alguna manera comience a desparramar sobre los otros. Ejemplos de los envidiosos, por ejemplo, usted le cuenta a su comadre: comadre mía, me voy a casar. ¿Qué contesta la envidiosa? ¿Cuánto le va a durar el matrimonio? O usted le comenta a su compadre: consiguió trabajo, ¿y qué te va a decir? ¿Cuándo te van a echar de este desempleo tan berraco? Entonces, de alguna manera, ojo, si no controlamos la envidia. También cuando uno busca la envidia en el diccionario de la lengua española, dicen que la envidia es la tristeza o pesar del bien ajeno. También se le define como un deseo de algo que no se posee. Saludamos en esta noche al padre Javier Pastrana desde Argentina, a Marta Oliva Villegas desde Calama, a Miriam, a doña Ida Valdés, a Sonia, a Yulisa. Sean bienvenidos. Cuéntenos de dónde nos están escribiendo, viendo su programa Tiempo para tu Vida. De alguna manera, si nosotros nos fijamos de esas definiciones que da el diccionario y la Real Academia, podemos decir que lo cierto es que lo que solemos destacar de la envidia es siempre algo negativo y solemos juzgar la envidia de los demás de forma muy dura y severa hasta el punto
que muchas personas que sienten envidia sufren muchísimo. Sufren, ¿por qué? Porque a veces se sienten culpables de envidiar lo que otros poseen. Y esto es lo que de alguna manera hace más difícil convivir con el sentimiento de envidia, porque no solamente piensas en que no tienes lo que otro, sino que además te dices que no deberías pensar y sentir eso. Al final, todo gira en torno a la envidia y salir de ese círculo tan tóxico, podríamos decir, tan tóxico, ese círculo de la envidia, entonces de alguna manera se convierte en una obsesión a través de la cual te sientes aún peor. Este programa de alguna manera nos quiere llevar a meditar, a reflexionar si nosotros de alguna manera alguna vez hemos sentido envidia de algún familiar, de algún amigo, de algún vecino. Entonces también vamos a dar ciertas pautas o ti de alguna manera cómo vencer. Qué importante que nosotros cuando descubramos que tengamos envidia, pues comencemos a hacer un proceso. ¿Cómo nosotros, queridos amigos y amigas, entre las consecuencias adversas de la envidia, existen algunas que fomentan o refuerzan la aparición de la envidia? Por ejemplo, las emociones negativas, como la tristeza, esa tristeza porque otro consigue lo que yo no soy capaz o no me lo he planteado. La ira, la rabia, el enojo. ¿Cuántas personas manifiestan su envidia mascullando los dientes, sembrando la cizaña, porque otras personas les va bien, son exitosas? También la culpa por sentir envidia. Hay personas que a veces dicen, padre, yo no quiero sentir envidia, pero es que la veo a esa persona y todo eso. Saludamos a Angélica Tapia desde nuestra ciudad de Calama, a nuestra amiga Diana Marín y familia desde Calama. Gracias por estar en sintonía. También las quejas. ¿Se han dado cuenta que cuando las personas envidian lo que otros tienen o lo que otros son, algunas veces como que se dejan llevar de esa actitud de queja continua, en un rol como de victimizarse? Hay muchas personas que se hacen las víctimas, en el que esa persona de alguna manera adquiere una actitud de pobre de mí. Suele ocurrir con los seres queridos, con la mejor de las intenciones. Al ver esa actitud, pues quieren como de alguna manera consolarte. Piensen ustedes cuando una persona o alguien está frecuentemente envidiando a los demás y repitiendo su conducta de queja. Lo que acaba ocurriendo es que ese consuelo, en lugar de ayudar, se convierte en algo como en una forma poco saludable de conseguir cariño. Ahí entraríamos en un tema muy peligroso, que es cuando manipulamos a la otra persona. Hay que tener en cuenta también, amigos y amigas, en este tema de la envidia. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Descubre el nuevo Head & Shoulders. Nuestra primera pausa aquí en su programa para que sigamos con buena música por tu veneno. Gracias, Angélica. Cuéntenos su testimonio de envidia, Angélica, Diana, Jere y Ace, Diana Marín, gracias. Gladys Chinchilla, Dios te bendiga. Angélica Alvarado. Caer al mismo cuento después de hacer varios intentos. Salúdenos desde qué ciudad, pueblo, país nos están viendo desde Facebook Live en su programa Tiempo para tu Vida. Una droga son tus besos, van recorriendo por mi cuerpo. Quise olvidarte aquí bebiendo y así arrancarme tu veneno. Me matas y me duele dentro del alma, aquí me hieres, que no duele. Saludos a todos ustedes, gracias por estar en sintonía. Estamos ya en la primera parte de su programa hablando de la envidia. Salud. Dentro del alma aquí me hieres, duela más mi pecho, voy a arrancarme tu veneno lejos.
Saludamos a Alexandra Ospina Cardona desde Calama. Bendiciones. Zuribe y Rivera. La Fe. Saludamos a Celia Estel Gutiérrez. Como una droga son tus besos, van recorriendo por mi cuerpo. Quise olvidarte aquí bebiendo y así arrancarme tu veneno. Es que me mata, sí me duele, dentro del alma aquí me hieres. Pa' que no duelan tus recuerdos, voy a arrancarme, echarlos lejos. Es que me mata, sí me duele, dentro del alma aquí me hieres. Y estamos de regreso en su programa Tiempo para tu Vida, hablando acerca de la envidia. De alguna manera, también hay actitudes que van alimentando, fomentando la envidia y tiene que ver, saludamos a Paola Daros, Dios te bendiga, María Viviana, don Manuel. En esta segunda parte del programa acerca de la envidia, hay también el tema de las obsesiones. Es una consecuencia terrible de la envidia y podríamos decir la obsesión como esos pensamientos repetitivos acerca del objeto deseado o bien acerca de la persona a la que envidiamos. Entonces dejamos de centrarnos en nuestra vida, en lo que nos interesa, en lo que nos nutre, y entonces nos comenzamos como a instalar en el afuera, haciendo como un seguimiento de la vida del otro, incluso llevando al exceso, intentando hacer daño a quien envidiamos, hacer de alguna manera correr rumores. La envidia también se manifiesta cuando queremos dañar la honra, la dignidad de una persona, como por ejemplo, podemos hablar de todos los casos de acoso laboral que con frecuencia se producen. No siempre es así, pero la envidia suele estar presente en el proceso. Por eso es muy importante uno siempre cortar los rumores, acercarnos a la persona que compete y cortar de raíz el rumor, porque a veces uno puede decir, es que yo escuché, es que me dijeron. No, ir a la persona y cortar. La persona envidiosa de alguna manera siempre va sembrando cizaña, siempre la vamos viendo pesimista, con tristeza, con melancolía, como con sentimientos de enojo, de ira, hacia ese bien material que se quedó esperando o hacia esa persona. Hay una frase que yo recuerdo que decía Napoleón Bonaparte. Él afirmó que la envidia es una declaración de inferioridad y este pensamiento ha formado parte tradicional de forma de concebir la envidia, dejando de lado las posibles implicaciones positivas de experimentar envidia. ¿Cuántas veces nos cuesta hablar bien de una persona? ¿Cuántas veces nos cuesta reconocer los logros de otra persona? ¿Cuántas veces nosotros no valoramos el esfuerzo que hace un ser humano por salir adelante? Miren, ahorita en todo este tema de la enfermedad, muchos han hecho recursos de sus propias manos, manualidades, vendiendo comida, elaborándose, porque de alguna manera eso hay que apoyarlo, pero no falta la persona como que siempre nos está tirando para abajo. No significa que vivamos en una burbuja, no. Podemos soñar con los pies en la tierra, pero esa persona envidiosa, cuando de alguna manera nosotros en Colombia decimos, esta persona se enamoró de usted, es decir, que se la montó, le pone la vida de cuadritos, está pendiente de lo que usted hace o no hace. Y por eso, de alguna manera, podemos ir, de alguna manera, construir, si nos dejamos llevar por la envidia, de alguna manera, yo creo que cuando alguien, por ejemplo, nos dice, me voy de vacaciones y te cuenta que se va a ir a Europa o a la playa o qué sé yo, y de alguna manera podemos decir que uno se alegra y pues uno quiere decir, ay, qué rico ir a pasear. Bueno, hay una envidia sana, pero cuando nos alegramos de eso,
estamos creciendo. Pero si nosotros nos picamos, nos quedamos enojados porque no podemos salir de vacaciones, porque no tenemos plata para ir a la playa o para viajar a Europa. Entonces, qué importante que nosotros de alguna manera dejemos de, yo creo que es muy sano que nosotros no tengamos esa focalización del objeto o de la persona y que empecemos a utilizar nuestros propios recursos para ir de alguna manera poniéndole dirección a lo que deseamos, a lo que queremos. Y por eso podemos vencer la envidia con sanas ilusiones, con la esperanza. Es muy importante, amigos y amigas, si lo que buscamos es que el otro no tenga lo que yo deseo, por ejemplo, mi objetivo es que tú tengas lo que yo quiero. Entonces seguimos instalados en la envidia y vamos planificando falsas metas. De alguna manera es muy importante que nosotros no perdamos la paz. Y hay una historia muy bonita, una leyenda, una fábula, que es el cuento de la luciérnaga y la serpiente que le ha buscado para compartir con ustedes. El cuento se llama La luciérnaga y la serpiente. Se dice que una serpiente que pasaba por el bosque empezó a perseguir la luciérnaga. Lo hizo durante 3 días y 3 noches seguidas. Exhausta, la luciérnaga se detuvo y dando media vuelta se dirigió a la serpiente. ¿Puedo hacerte 3 preguntas? ¿Cómo te voy a devorar igualmente? Adelante, pregunta. ¿Pertenezco a tu cadena de alimentación? No. ¿Te hice algún daño? No. Entonces, ¿por qué quieres comerme? Porque no soporto verte brillar. Es un cuento, pero si lo aplicamos a nuestra propia vida, muchas veces nosotros somos esa serpiente venenosa, esa serpiente que siembra cizaña, esa serpiente que no soporta que la otra persona brille, que a la otra persona aplauda, que a la otra persona busquen. Piensen que eso se da en el trabajo, en la familia, porque a veces no soportamos que la otra persona brille. Y yo creo que la envidia parte de no tener la luz que tiene esa persona. Y cuando hablamos de luz, no me refiero al apellido, al título, a la profesión, sino que es de alguna manera su forma de ser. Y por eso podemos decir que la envidia es un sentimiento que se va aprendiendo a gestionar a lo largo de la vida y depende del contexto y de las experiencias vividas, siendo la familia una de las más importantes. Crecer en el seno de una familia que vive utilizando comparaciones con otras, como de alguna manera nosotros estar como obsesionados, ¿no? Alegrémonos si le va bien, bendito Dios. A veces hay gente que dicen, pero ¿por qué a la gente mala le va bien? No se envidie, cada uno recibe lo suyo en esta vida o en la otra. Y por eso cuando vivimos en una cultura, en un mundo como que estamos tan pendientes de lo, que me cayó una cosita, cuando estamos tan metidos de lo material, de una cultura tan individualista, de una competitiva que de alguna manera como que no sabemos competir sanamente, no ayuda mucho. A veces la persona que genera malos ambientes en el trabajo, a nuestro alrededor hay mucha presión, porque de alguna manera como que se nos educa al éxito, a la cima, al triunfo. Pero, ¿qué pasa cuando fracasamos? Porque a veces es como tanta la tensión y la presión, es que usted tiene que ganar, es que usted tiene que hacer esto, pero ¿qué pasa si nos va mal? No perdamos la paz, amigos, no perdamos la humildad. Vamos de alguna manera reconociendo que no somos perfectos. Y por eso es muy importante que por más presiones que tengamos, y pongo el ejemplo a veces cuando un papá y una mamá quiere que su hijo haga lo que el papá hacía o la mamá hacía, y entonces comienzan como a presionarlo, como a encarrijarlo, como entre la espada y la pared. No, de alguna manera nosotros tenemos que tener claro ese don de la libertad, esa capacidad de elegir. Por eso de alguna manera podemos de alguna manera tener en cuenta si de alguna manera la envidia nos hace experimentar pensamientos negativos, emociones desagradables y nos involucra en acciones, ojo,
acciones en las cuales no nos sentimos orgullosos. Entonces, ¿por qué no comenzar a crear algunas alternativas que, partiendo de esa molestia, nos permitan desarrollarse en acciones más constructivas, nos fortalezca de un modo más acorde? ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? Una de las fortalezas que se muestra como un patrón contrario a la envidia es la fortaleza de la modestia, es decir, la humildad. Hay que trabajar la humildad, amigos y amigas, para ir de alguna manera apartándonos de ese camino de la envidia. Y esa humildad nos lleva a convivir de alguna manera con la realidad, aceptar la realidad. ¿Cuántas veces nos quedamos como, ay, es que si yo me ganara el loto, es que si yo fuera de un apellido reconocido, es que si yo tuviera una mansión, es que no, aprendamos a aceptar la realidad. No es pecado ser pobre. La verdadera pobreza es vivir en la humildad, en la verdad. La pobreza no es vivir debajo de un puente. Por eso Jesús decía, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. El pobre reconoce su nada, reconoce la necesidad de Dios, y por eso de alguna manera es muy importante que nosotros no nos demos por vencido, que de alguna manera experimentemos, pongámonos metas, proyectos, objetivos, de alguna manera. Y ya en una última parte vamos a poner ya otra cancioncita. Hacemos otro corte. Esto no debería estar aquí. Saludamos a Karina Condori, Dios te bendiga. Angélica Tapia. Muchas gracias, Angélica, Dios te bendiga. Saludamos a Ángela Bermúdez, a Lidia, Angélica, a Bertita, Dios te bendiga, a Nancy Maizares, a Mónica, a Teresa Angulo, Elvira Flores, Dios te bendiga desde Chuchío, a Pablo, apóstol de los gentiles, gracias por estar en sintonía de su programa Tiempo para tu vida. Saludamos a Elizabeth. A todos ustedes, bienvenidos. A Mariela Navarro también la saludamos. Cuéntanos de qué ciudad nos están viendo en esta noche. Ya vamos a cerrar, cómo de alguna manera irnos liberando un poco de la envidia. Hacemos con un poco de música. Saludamos a Andrés Cepeda. Dios te bendiga, calidoso. Que manda flores, canciones, palabras bonitas, darte mi amor. Quiero todo con vos. El que te escribe poemas, baja las estrellas y mil cosas buenas. Que seas mi Julieta y Romeo ser yo. Yo soy el malo, el diablo pervertido, el que quiere arrancarte todito el vestido, hacerte volar, haciéndote el amor, hacerte sentir lo que nunca has vivido, llevarte bien lejos, perder los sentidos, cambiar el amor por noches de pasión. Y estamos de regreso en su programa Tiempo para tu vida, hablando acerca de la envidia. Ya en esta última parte del programa veremos de alguna manera cómo liberarse de la envidia. Cada uno tendrá sus caminos, pero la vida a uno le va enseñando que la envidia la podemos liberar a través del perdón, de la alabanza y la bendición para resistir la envidia. Por eso, digamos, ese evangelio de Mateo, vengan a mí. Por eso qué importante que tengamos siempre presente que Dios, Papá Dios, quiere que el ser humano repose y descanse en sus manos. El Señor quiere y espera que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Él podrá tomarnos en sus brazos, poder confiar en el poder que tiene Dios a todo lo que nos preocupa, todo lo que queremos que de alguna manera nos ha causado daño los envidiosos, nuestros planes, la salud, la familia, el trabajo. La envidia supone mirar mal el bien del otro. Por eso hay que comenzar todo un camino espiritual.
Sabemos que hay personas que nos han dañado, que nos han lastimado, pero a través del perdón podemos sanar. Nosotros de alguna manera queremos que en medio de esas acciones tremendamente con las cuales el espíritu del mal obra, le pedimos a Dios que Él, Jesús, Dios, ejerza de alguna manera ese poder y nos sostenga ante las personas envidiosas. A veces hemos sufrido humillaciones a causa de la envidia y por eso es que el mejor refugio cuando somos atacados por la envidia es frecuentar la amistad con Dios, la amistad con Dios, quedarnos postrados ante Él, saliendo del dolor, de la lamentación, porque el Señor nos quiere levantar para que sigamos caminando en el amor, en el servicio, en la paz. Por eso nos recuerda Miqueas: no te alegres de mi suerte, enemiga mía, porque si he caído me levantaré, si habito en las tinieblas, el Señor es mi luz. Qué hermosa palabra de Dios, qué hermoso. Si habito en las tinieblas, el Señor es mi luz. Y por eso qué importante que a partir de esa actitud fuerte que nace de la confianza, siguiendo esa palabra de Jesús, vengan a mí, de alguna manera es bueno saber que en las tormentas de la vida aparecen nuestros amigos para ayudarnos a ser fuertes. Por eso les decía, el perdón, la alabanza y la bendición son 3 armas para resistir a la envidia. En medio del gran crecimiento de nuestra vida, también comienzan a sacudirse las fuerzas del mal. Es necesario poder estar en Dios, descansar en Dios, liberarnos de lo que nos quita la confianza en Dios, el perdón. Entonces, yo les propongo comenzar ese camino. De lo primero es perdonar, porque cuando nosotros alimentamos rencor y deseamos el mal a los envidiosos, complicamos las cosas y se produce una espiral de violencia, y la palabra de Dios no puede, no, nos pide que no alimentemos ese veneno. En lo posible y en lo que dependa de nosotros, tratemos de estar en paz con todos. Mire, no olvidemos que el mal se autodestruye. No caigamos en esa tentación de querer hacer justicia por mis manos. Si tratamos de comprender la debilidad del otro, si le pedimos a Dios todos los días la gracia de perdonar, de rezar por Él, el Señor, a Él le entregamos el dolor, el perdón terminará desatando esos nudos de la convivencia. Es importante que a la hora de perdonar a alguien, saber cuántas veces Dios te ha perdonado. No te digo que perdones 7, sino 70 veces 7. Por tanto, perdonar a los que nos hacen daño. También puedo recordar las faltas de perdón que producen en mí mucha angustia, amigos, porque me puedo enfermar. Recuerden, descansar y reposar en Dios. Cuando sacamos estos sentimientos con la ayuda de Dios, es importante comprender que el que me envidia vive cosas dolorosas y por eso hace de mí como un chivo expiatorio. Le pedimos a Dios que nos dé esa posibilidad de ir un poco más alto, de perdón y de grandeza de alma. Otro camino que nos ayuda a vencer la envidia, a refrenar es la es la alabanza. ¿Y qué es la alabanza? La alabanza es una oración maravillosa que levanta el corazón hacia Dios y lo saca de la angustia interior, de las tristezas, de las amenazas, de los miedos. Puedo alabar en medio de las tormentas a Dios. Por eso te invito hoy más que nunca, alaba a Dios, búscalo, descansa, reposa en Él, entrégale a esas personas envidiosas, como Celia Cruz lo decía. Digámosle a la envidia, a los envidiosos. Es que se muere más de envidia que de cáncer. Apóyate en el perdón, en la alabanza. Y eso es lo que nos recuerda el Salmo 146. ¿Qué nos dice el Salmo 146? Medítalo en tu casa. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba al Señor porque respiras, porque tienes vida, porque tienes a alguien a tu lado. Dale gracias
Alaba a Dios. No permitas que los envidiosos te roben tu paz, tu alegría. Puedo también hacer una alabanza por algo bello que Dios ha hecho en esa persona. Oremos por los que hacen el mal, llevados por la envidia. Es de alguna manera tratar de salir de esa tormenta y volar por encima a través de la oración y de la alabanza. Y se los digo con gran convicción. Cuando nosotros alabamos a Dios, cuando buscamos a Dios, eso produce en el corazón un gran efecto de liberación. Y no es por ponerme de florerito de mesa. La vida mía como ser humano sacerdote tiene cruces, tienen dolores, tienen problemas, pero alaba a Dios. Cuando tú tienes a Dios a pesar de tus pecados, esa alegría que tú sientes, el gozo que se transmite en la canción, en la oración, en el compartir con la gente, porque se los digo, hermanos, llénense de Dios y verá que va a vencer a tantos envidiosos. Vas a salir de la tristeza, vas a salir del dolor. Si buscas a Dios, si descansas a Dios, si yo no tuviera a Papá Dios, créanme que yo ya estaría sumergido en la depresión, por lo que uno tiene que escuchar el dolor ajeno, tantas situaciones dolorosas que le llegan a uno como sacerdote, pero todas se las entrego a Él, a Jesús, porque yo no soy Superman, yo no voy a solucionar la vida, simplemente soy instrumento de Dios. Y por eso qué importante, amigos y amigas, cuando nosotros alabamos a Dios, estamos más que protegidos de los celos y de las envidias. Herramienta, alaba a Dios, ora a Dios, descansa, porque de alguna manera eso debilita la actitud del mal, la actitud del envidioso. Cuando alabamos a Dios, esa alabanza tiene de alguna manera un misterio de desarmar a los malvados e impedir que cumplan sus deseos. Muchas personas le dicen: Padre, tengo cargada mi casa, me echaron algo, pero por eso alaba a Dios y verá, te lo digo con sana convicción, el mal huirá, porque el mal no soporta al que busca a Dios, el que está en amistad con Dios. El mal es puerco, el mal te persigue, pero si tú alabas a Dios, te abres a su misterio, vas a cumplir grandes cosas. Por eso vale la pena alabar a Dios hasta que se despierte el gozo de la alabanza en lo más hondo de tu corazón. Por último, también podremos vencer la envidia a través de la bendición. Tenemos dos caminos: maldecimos o bendecimos. Bendecir a una persona que nos trata mal. Sí, bendícelo. Señor, bendice a esta persona que me hace mal. Señor, bendice a esta persona que habla mal de mí. Señor, bendice a esta persona que trabaja haciendo el mal y lo disfruta. Nos envidia o nos hace daño. Deséele bien, nunca le pagues con la misma moneda. Pedirle a Dios que la bendiga y que el Señor bendiga a esa persona y que nosotros no caigamos en la envidia, porque cuando nosotros odiamos o cargamos resentimiento, estamos de alguna manera alimentando el fuego de la violencia y vamos a terminar cada día más dañados. Por eso, de alguna manera, qué importante que cuando bendecimos a alguien, que estamos deseando que resuelva la dificultad de su corazón, es decir, que se curen sus tristezas. Si el Señor bendice a esa persona, le va a adquirir la conversión, la alegría interior, la santidad. Por eso, qué importante, amigos y amigas, bendecir. Si el Señor bendice, Él es el que hace todo. Por eso, ¿cuál es el gran testimonio de nosotros, queridos amigos? ¿Cuál es el gran testimonio de los hijos de Dios? Es el martirio, es decir, amar a los que no nos aman, bendecir a los que nos maldicen, amar a todos como el Padre bueno que hace salir el sol sobre justos e injustos. Si somos hijos de Dios, se nos invita a vivir como Él. Por eso, finalizo el programa recordándote eso. ¿Quieres liberarte de la envidia? ¿Quieres de alguna manera tener tu escudo y protección contra la gente envidiosa? Pues alaba a Dios, perdona a esa persona, bendícela. Gracias por estar con ustedes. Llegamos al final de su programa
tiempo para tu vida. Ojalá que lo reproduzcan, que lo puedan compartir y de alguna manera más adelante lo subiré en YouTube para que lo puedan compartir. Que Dios los bendiga y recuerden siempre el mensaje. No se cansen de amar, no se cansen de perdonar, no se cansen de la alegría, no se cansen de saborearle la vida a los demás con mucho respeto. Un abrazo y recuerde mucho, el Padre Andrés les quiere mucho. Hasta pronto. Dios los bendiga.